En este episodio te voy a contar por qué la primavera es la mejor época para irte a vivir al campo, una vez que ya tienes decidido el lugar, la casa, todo eso, pero también por qué es el mejor momento para encontrar tu lugar en el campo en caso de que todavía no lo hayas encontrado. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues como te decía en la introducción, yo creo que la primavera es el mejor momento para irte a vivir al campo. Cuando ya tienes, por supuesto, decidido el lugar, la casa y todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque es quizá la época que tiene, por así decirlo, mejor climatología. Así a nivel climático, por así decirlo, es una de las mejores épocas. Es cuando las temperaturas son más suaves, hay muchísimas horas de luz. Obviamente estoy hablando, en mi caso, del hemisferio norte. Durante la primavera, pues claro, los días se alargan muchísimo. De hecho, cuando llegas al mes de junio, casi al final de la primavera, es cuando los días son más largos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen momento, cuando ya te instalas en esta época en el campo, es un buen momento para hacer arreglos, por ejemplo, en la casa, si es necesario, si tienes que hacer ciertos arreglos en el momento de instalarte. Y además, como es una época que, como digo, hay mucha luz durante el día, pues también te da tiempo no solo para hacer esos arreglos o para hacer lo que tengas que hacer, sino también te da tiempo a descubrir el entorno. Te da tiempo de muchas cosas, obviamente cosas que tienes que hacer a plena luz del día, ¿no? Te da tiempo a ese bricolaje, te da tiempo a esa organización de la casa, pero también te da tiempo a salir, a pasear, a descubrir el entorno. Es también una época en la que la gente autóctona, la gente de los lugares de campo, la gente rural, está mucho más activa y con más ganas de hablar y de compartir. Porque, bueno, tienes que pensar pues, que hemos salido de una época de invierno, en una época fría, donde cuesta salir de casa, cuesta relacionarse, bueno, todo cuesta más por el frío, ¿no? Y por las pocas horas de luz también. Entonces en primavera la gente tiene muchas ganas de estar en la calle, de hablar, de compartir. Entonces, bueno, pues también es una buena época para eso, para conocer a tus vecinos, a tus nuevos vecinos, antes de que llegue esa época estival, que bueno, normalmente es cuando sí que aparece toda la gente que solo va al campo en vacaciones de verano, ¿no? Hay lugares donde, bueno, literalmente duplican o triplican la población porque es verano y porque va gente de vacaciones o va gente que tiene segundas residencias allí o lo que sea, ¿no? Eso, por supuesto, pues si ya tienes ese lugar decidido, ese lugar donde te quieres ir. Pero también es una de las mejores épocas para buscar y encontrar tu lugar en el campo. Quizá no sea la mejor época para comprar, si tienes que comprar una casa, quizá no sea la mejor época, de eso ya te hablaré en otro podcast, pero sí que es la mejor época para buscar y para encontrar, para quizá ya tomar una decisión, incluso pactar algún lugar donde vivir. Por supuesto, siempre el tema de la vivienda, yo creo que el tema de la vivienda es más difícil que a veces el tema de trabajo. Yo creo que en cuanto a trabajo o a oportunidades de emprendimiento puedes tener muchas opciones, pero el tema de las viviendas sí que es cierto que es complicado. En España, por ejemplo, es complicado encontrar viviendas asequibles, de alquiler, por ejemplo, es difícil, o de compra también, pero bueno, tiene su sentido. Una vivienda reformada para entrar a vivir, pues cuesta dinero.
Entonces hay gente que dice, es que piden mucho. Bueno, depende de cómo esté esa casa acabada, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que es una buena época para buscar el lugar y para buscar casa, porque piensa que en primavera es cuando se abren las casas, es cuando se airean, es cuando van esos propietarios de esas casas antiguas que han estado cerradas todo el invierno. A veces son casas que ni siquiera están habitadas, que son casas familiares. A veces sí que las tienen como segunda residencia, no tienen ni intención ninguna ni de vender ni de alquilar. Pero bueno, muchos propietarios sí que es verdad, en esas casas que no se usan, pero que sí que saben los propietarios que tienen que ir año tras año a abrir, a ventilar, a limpiar un poco, porque una casa cerrada se deteriora. Eso es así, o sea, eso ocurre siempre. Y bueno, pues la verdad es que es una época también que es un buen momento para convencer a esos propietarios que simplemente tienen las casas ahí, que no las habitan ni siquiera en vacaciones ni nada, pero que las tienen. Es un buen momento para convencerles para vender o para alquilar. Eso las inmobiliarias locales lo saben, y por eso tienen mayor actividad a partir de la primavera y de verano. Así es que es una buena época para eso, para visitar pueblos, para visitar inmobiliarias también, para ver cómo está el mercado, sobre todo de la vivienda. Pero bueno, también es una época para eso, para ver oportunidades, si es tu caso que tienes que buscar salidas profesionales o de emprendimiento o lo que sea en el campo, pues es un buen momento para ver cómo está la actividad, porque es cuando vuelve la actividad. Piensa que en muchas zonas rurales hay establecimientos de temporada. Lo cierto es que bueno, hay gente que a lo mejor pues solo tiene abiertos los establecimientos en temporada, ¿no? Y luego pues a lo mejor se quedan 4 o 5 meses al año que los dedican, bueno, pues a vacaciones o a hacer mantenimiento o a mejoras del proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, es una época para ver cómo está la actividad, qué es lo que hay, qué es lo que se ofrece en el lugar, cómo se comporta, cuánta gente va, bueno, qué vidilla tiene el lugar, ¿no? Y bueno, por supuesto también es una época perfecta para visitar esos lugares, porque el clima, como digo, es mucho más agradable que en pleno invierno, y tampoco hay mucha gente, tampoco es una época de la primavera que tampoco vas a encontrar muchísima gente, no es la aglomeración que te puedes encontrar en verano, y bueno, por supuesto hay mucha más gente que en invierno, así es que como digo, es una época, yo diría que perfecta para esto. Y como he dicho antes, la gente de los pueblos tiene más ganas de hablar, de contar cosas del lugar, o sea que si tienes el tiempo, si te tomas el tiempo, te quitas ese chip de ciudad y te tomas el tiempo de preguntar a la gente en los pueblos, por la calle, en las tiendas, en los bares, sobre cómo es el lugar, sobre actividades, sobre lo que sea, trabajo, sobre casas en venta, sobre casas en alquiler, es un buen momento para hacerlo. De verdad que sí, te invito a que lo pruebes. Y bueno, si estás en ese momento que quieres encontrar ese lugar en el campo, pero no sabes bien cómo hacerlo, no sabes cómo dar ese paso, por dónde empezar, cómo buscar, tienes dudas, ostras, ¿encontraré el lugar ideal? ¿No lo encontraré? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hoy quiero proponerte algo. Hace poco más de un mes publiqué una guía. Es una guía en PDF que te va a ayudar a descubrir cómo encontrar ese lugar ideal que estás buscando para construir esa vida en el campo acorde con el estilo de vida que estás buscando. Es una guía con la cual vas a aprender, pues, por qué es tan importante elegir el lugar adecuado, ¿vale? Es algo que no se tiene que tomar a la ligera. ¿Por qué no siempre tienes que hacer caso de las opiniones ajenas, incluso por mucho que te quieran? Y bueno, te va a permitir eso, ver por dónde empezar, pero yendo al grano, sin perder largas horas delante del ordenador,
perdiendo el tiempo, cómo buscar realmente de manera efectiva y qué es lo que tienes que tener en cuenta de verdad. Es una guía que incluye casos prácticos y también incluye consejos y ejercicios que, vamos, yo creo que te van a ser muy útiles en esta etapa de búsqueda. Se trata de una guía, es una guía muy concisa, es una guía en PDF, no tiene texto superfluo y va directa a lo importante. Y además incluye un extra, incluye un audio de 12 minutos donde te cuento 4 historias reales de personas que se fueron a vivir al campo, 4 situaciones diferentes con un aprendizaje muy muy potente en cada caso. Y bueno, pues te dejo el enlace por aquí abajo. No es gratis, pero vas a ver que tiene un precio irrisorio, de verdad. Y te invito pues que si realmente estás en ese proceso de buscar el lugar, creo que esta herramienta te va a ser súper útil. Así es que ahí, te lo dejo en la descripción. Míratelo y si te interesa, pues ya sabes. Y nada más por hoy. Espero que este podcast te haya resultado también interesante. Espero que te haya servido para pensar un poco en todo este tema de cuál es ese mejor momento para dar el paso, para buscar, para encontrar el lugar y también, una vez que lo tienes, para irte a vivir al campo. Te animo a dejarme tus comentarios, a participar, a compartirme tus dudas, tus historias, consejos y experiencia. Y si te interesa el tema, pues te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y también te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Es gratis. ¿Que no te gusta? Pues te puedes dar de baja con un clic, no hay problema. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la primavera y disfruta de la vida. ¡Chao, chao!